funcionamiento político del Imperio Romano se caracterizó por la transición de un gobierno monárquico a una república, que constaba de un senado y una asamblea. El Imperio Romano fue un dominio político-militar que abarcó parte de Europa, África y Oriente Próximo entre el año 27 a.C. y el año 476 d.C. La transformación política romana y las dinámicas de poder de una ciudad-estado a un vasto imperio se debieron debido al impacto del derecho romano. La organización política del Imperio Romano centralizaba el poder en la figura del emperador. El emperador también estaba facultado para legislar, para comandar el ejército y para presidir la religión. El emperador también contaba con un cuerpo de consejeros llamado Senado. También había una institución representativa del pueblo romano, la cual era llamada asamblea o comicios. Esta última no se convocaba tanto durante la época del Alto Imperio y se dejó de convocar durante el Bajo Imperio. Con el tiempo, el centro político-económico se desplazó hacia Oriente y las fronteras comenzaron a ser objeto de ataques. Para dar respuesta, en el año 296, Diocleciano decidió dividir el territorio en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, y cada uno era regido por un emperador o un augusto. Para evitar conflictos, Diocleciano decidió que cada emperador nombrara a un sucesor desde el inicio de su mandato. Estos sucesores llevarían el título de César. Los César compartirían la administración del territorio, tanto del Imperio Romano de Oriente como del Imperio Romano de Occidente. Fue así que Diocleciano instituyó una tetrarquía. El territorio del Imperio Romano llegó a abarcar Oriente Próximo, el norte de África y gran parte de Europa. Su máxima extensión la alcanzó durante el siglo II después de Cristo. El territorio ocupado correspondería a lo que son 47 países actuales. El siglo I después de Cristo fue un periodo muy importante en la historia de Roma y del cristianismo. Durante este siglo hubieron 13 emperadores, con Augusto, quien consolidó el poder imperial. A su muerte lo sucedió su yerno Tiberio. Después de él vinieron otros emperadores como Calígula, Claudio y Nerón. Este último es recordado por haber sido un gobernante polémico y se dice que mandó a incendiar Roma en el año 64 para culpar a los cristianos. Su gobierno terminó en caos y fue obligado a suicidarse en el año 63 después de Cristo, y así terminó la dinastía Julio-Claudia. Cuando llega la dinastía Flavia con Vespasiano, trajo una estabilidad al imperio. Su hijo Tito fue un emperador muy respetado y es recordado por la cuestión del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, lo que llevó al inicio de la diáspora judía. En resumen, el siglo I después de Cristo fue una época de gran transformación para Roma, desde el auge del poder imperial hasta el crecimiento del cristianismo, pasando por avances de infraestructura, literatura y arquitectura, que dejaron un gran legado en la historia occidental. El sistema del Principado, instaurado por Augusto, estaba firmemente establecido. El emperador era la figura central del poder, concentrado en sus manos la autoridad y la política militar y religiosa. La ciudad de Roma atraía migrantes nacidos libres y todo el imperio albergaba además un gran número de esclavos también. Esto recién se buscaba para mantener la estabilidad y la paz en el imperio, lo que la administración centralizaba como eficiente. El papel del emperador era considerado como un garante de la paz, de la prosperidad y de la autoridad de esa época, basado en el respeto y la lealtad a sus súbditos. Se promovía la idea de un emperador benevolente y justo que gobernaba a beneficio del pueblo. La burocracia imperial del siglo II fue testigo del desarrollo de una compleja burocracia que se encargaba de la administración del vasto territorio romano. Esta burocracia permitió una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos y la administración de justicia y gestión de los recursos. La
La crisis del siglo III, también conocida como la crisis imperial en los años 234 a 284 después de Cristo, fue un periodo de la historia del Imperio Romano en el que se dividieron en entidades políticas separadas. También 30 emperadores diferentes sucedieron en el lapso de los 50 años, proclamados y dispuestos por el ejército, a veces de forma simultánea en diferentes lugares. En medio del descontrol de estos tiempos turbios, varias provincias periféricas se endurecieron, formando el Imperio Galo al occidente, el cual llegaría a controlar las provincias de Galia, Hispania y Britania, y el Imperio Palmira, que sería formado al oriente por las provincias de Siria, Palestina y Egipto. La llamada crisis del siglo III es un preludio de las dos que vendrían en los siglos sucesivos, causando la participación del imperio en dos mitades y finalmente la desintegración de la parte occidental. Diocleciano, al ser proclamado emperador en el año 284, llevó a cabo la atrevida reforma que dividía varios gobiernos entre varias personas. Ante la imposibilidad de gestionar un imperio amplio en Roma, desde estos imperios se paralizan, además del desorden social y el caos que caracterizaron el periodo, resultó un número de factores: un cambio en el paradigma del liderazgo, siguiendo por el asesinato del emperador Alejandro Severo en los años 222 y 235, por las propias tropas, la mayor participación de los militares en la política, la falta de adherencia en una política clara en la sucesión de los emperadores y la inflación, depresión de la economía causada por devaluaciones de la moneda bajo la dinastía Severa, una mayor presión en el emperador para defender la provincia de tribus invasores y la plaga que incrementó los miedos y desestabilizó comunidades y ejércitos más grandes que requerían hombres y distribuciones de... El origen de Roma es conocido por sus leyendas y mitos, ya que no hay evidencias arqueológicas, pero se dice que la Roma antigua, en el año 754 a.C., se dice que el origen de Roma comienza con los reyes Rómulo y Remo, quienes son hijos del dios de la guerra, Marte, y la reina Silvia. Estos dos hijos fueron arrojados al río Tíber dentro de una canasta donde fueron recogidos y criados por una loba llamada Perca, la cual crió y amamantó. Estos fueron rescatados por un pastor llamado Faustulio, quien los crió. Estos fundaron Alba Longa, una ciudad a la ribera derecha del río Tíber. Y Rómulo y Remo querían tener su propio reino, pero estos discutieron sobre el nombre en el que nombrarían las ciudades y se decidieron a jugar a quien contaba más buitres sobre el palatino. Quien ganara decidía el nombre de la ciudad. Rómulo ganó y se llamó Roma. Este inició la construcción de su propia ciudad, trazando un recuadro con un arado y juró matar a quien pasara por ahí. Remo cruzó el arado y murió, así que Rómulo fundó Roma, en la misma cima del monte Palatino. Así que el 21 de abril, tras la muerte de Remo, se funda Roma. A medida que creció, se estableció un sistema de gobierno en el que estaban plebeyos y patricios. Debido al predominio de la población masculina, decidieron raptar mujeres en un festival de latinos para llevarlas a Roma y casarse con ellas. Luego de esto se inició una guerra entre sabinos y romanos, y Rómulo oró hasta solicitar ayuda al dios Júpiter. Luego de esto se hizo una tregua entre Tasio y Rómulo y así acordaron un reino unificado. La monarquía romana duró del 753 al 509 a.C. Su primer rey fue Rómulo, gobernó del 753 al 716 a.C. Él estableció la monarquía y pobló la ciudad mediante la atracción de diferentes grupos sociales. El segundo rey fue Numa Pompilio, gobernó del 716 al 674 a.C. Fue un rey religioso, pacífico y católico. Organizó la religión romana y estableció un calendario.
dividió la sociedad romana en diferentes grupos. Tulio Hostilio gobernó del 674 al 642 a.C. A diferencia de Numa, fue un rey guerrero y expansionista. Conquistó territorios vecinos y construyó la Curia Hostilia. Anco Marcio, del 642 al 617 a.C. Fue un rey religioso y comerciante. Fomentó el comercio y construyó el puerto de Ostia. El cuarto rey, Tarquinio Prisco, del 617 al 578 a.C., fue un rey etrusco que impulsó el desarrollo urbano. Construyó la Cloaca Máxima y comenzó el Foro Romano. Este fue el rey que creó los famosos Juegos Romanos. Servio Tulio, del 578 al 534 a.C., realizó un censo y dividió a la población según su riqueza. Él también fue el que creó el voto en Roma, pero solamente para las personas más ricas y la élite. Y este cambió la estructura social de Roma, que ahora se dividía entre las personas que eran más ricas a las más pobres. Y el último rey, Tarquinio el Soberbio, que gobernó del 534 al 509 a.C., fue un rey tirano que centralizó el poder solamente en él. Esto no le gustó mucho a los romanos y por eso fue el último rey de Roma, y su gobierno autoritario llevó a la abolición de la monarquía y al establecimiento de la república. Es decir, que a los romanos no les gustó como él era que gobernaba, entonces lo sacaron del poder y prefirieron ser una república. Podemos ver que la monarquía romana evolucionó desde sus inicios fundacionales y guerreros con Rómulo hasta pasar a tener un rey que no sabía gobernar y le usaba el poder solamente para él. La República Romana fue un periodo de la historia de Roma caracterizado por el régimen republicano como forma de Estado, que se extiende desde el 509 a.C., cuando se puso fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey, Lucio Tarquinio el Soberbio, hasta el 27 a.C., fecha en que tuvo su inicio el Imperio Romano, con la designación de Octaviano como princeps y Augusto. La República Romana consolidó su poder en el centro de Italia durante el siglo V a.C. y entre los siglos IV y III a.C. Se impuso como potencia dominante de la península itálica, sometiendo y unificando a los demás pueblos itálicos, y enfrentándose a las poligriegas del sur de la península. En la segunda mitad del siglo III a.C. proyectó su poder fuera de Italia, lo que la llevó a una serie de enfrentamientos con las otras grandes potencias del Mediterráneo, en los que derrotó a Cartago y Macedonia, anexionándose a sus territorios. En los años siguientes, siendo ya la mayor potencia del Mediterráneo, se expandió su poder sobre las poligriegas. El reino de Pérgamo fue incorporado a la República y en el siglo I a.C. conquistó las costas de Oriente Próximo, entonces en poder del Imperio Seleucida y de los piratas cilicios. Durante el periodo que abarca el final del siglo II a.C. y el siglo I a.C., Roma experimentó grandes cambios políticos provocados por una crisis consecuencia de un sistema acostumbrado a dirigir solo a los romanos y no adecuado para controlar un gran imperio. En este tiempo se intensificó la competencia para las magistraturas entre la aristocracia romana, creando irreconciliables fracturas políticas que se sacudirían a la República con 3 grandes guerras civiles. Estas guerras terminarían destruyendo la República y desembocando en una nueva etapa de la historia de Roma, el Imperio Romano.